Hola a todos, el día de hoy voy a resolver un problema de la aplicación del tema de la cadera. Me indica el abductor de la cadera que conecta la cadera al fémur consta de tres módulos independientes que actúan en diferentes direcciones. Sabiendo que F1 es igual a 2 newtons, F2 es 8 newtons y F3 es 4 newtons. Dice encontrar la componente horizontal de la fuerza resultante de estos tres músculos. Entonces para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a llevarlo. Estas tres fuerzas debo llevar al eje de coordenadas y de ahí analizar los ángulos respectivos, ¿no? O también lo puedo hacer una descomposición imaginaria de cada vector, ¿sí? Ejemplo entonces, F1x, por ejemplo lo voy a dibujar a ver acá. Entonces tengo que previamente llevarlo al eje de coordenadas, ¿no? Es decir, ahí yo tengo el eje de coordenadas. Entonces lo que tengo que hacer acá, tengo este vector, ¿sí? Este es el vector F1. Entonces tengo que descomponerlo. Esto se descompone de la siguiente forma. Recordemos que este ángulo se puede repetir acá, ¿no? Ahí se puede repetir este ángulo de 80 grados. Entonces, descomponiendo este vector, lo que puedo hacer es lo siguiente. Se descompone en su componente en Y y también en su componente en X. Esta es F1X y esta es F1Y. Así con los otros dos vectores, ¿no? Entonces solamente ya voy a realizar el cálculo, ¿sí? Y por ejemplo tengo acá F1X, que es esta. Como el ángulo está al lado, va a ser coseno de 80 grados. F1 para mí vale 2. Por ello tengo 2 por el coseno de 80 grados, va a ser 0,34729 newtons. Esta Fy va a ser igual, como el ángulo ya está al frente, va a ser. Entonces 2 por el seno de 80 es 1,9696 newtons. De igual forma para F2X va a ser esta. El ángulo está acá, este ángulo se puede repetir acá. De ello obtengo que vale 8 newtons, 8 como el ángulo está al lado es coseno. Fy va a ser al revés, ¿no? Es decir, como ya estaba acá coseno, va a ser el seno. 8 por el coseno de 60 vale 4, 8 por el seno de 60 vale 6,9282. Lo mismo para este vector F3, que va a ser este ángulo 30, se repite acá. De ahí voy a obtener F3 que vale 4. Como el ángulo está al lado, está F3X, entonces va a ser coseno. 4 por el coseno de 30 sale 3,4 newtons y al revés ya va a ser decir el seno. 4 por el seno de 30 sale 2 newtons. Entonces simplemente lo que ahora nos queda hacer es sumar las fuerzas en el eje X, ¿no? Entonces la fuerza en el eje X de cada vector, vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? Entonces la sumatoria va a ser igual a este valor. Hay que identificar cuáles son positivos, ¿no? Que va a ser este, es en el lado, recordemos que tengo acá F1, se descompone, ¿no? Entonces está al lado de las X, pero en el signo positivo. Este ya es negativo, la descomposición de este igual es negativo. Por eso es negativo este valor. Sumo los valores y voy a obtener este vector, sí, resultante en el eje X. De la misma forma en el eje Y, solamente que todos como están apuntando hacia abajo, si este abajo, este abajo, este abajo, sus componentes en el eje Y van a ser todos negativos. De ahí obtengo este valor, es decir, voy a sumar 2 más 6,9 más 0,34, ¿no? Etcétera. Entonces voy a tener el valor de 10,8978. Entonces de ahí solamente lo que tengo que hacer ahora es este componente elevarlo al cuadrado
este componente elevarlo al cuadrado y sacarle una raíz cuadrada. Esa es la fuerza resultante. Todos, o sea, esos tres vectores, en resumen, estos tres vectores, hay que llevarlo a un vector, a un triángulo, ¿no? Ya he calculado, por ejemplo, este es FR1, F resultante X. Esta es la fuerza resultante en Y. Y finalmente esta es la fuerza resultante total, ¿no? Entonces ya tengo acá la X, ya tengo de la Y. Esta es la total. Esta es la total y voy a obtener, realizando esta operación de elevando al cuadrado este valor y elevando al cuadrado este valor, más la sumatoria, voy a obtener la resultante. Y luego el ángulo θ, es decir, este ángulo, es igual la tangente. Recordemos que la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. De ahí obtengo FRY sobre FRX. Pero tengo que sacar su arco tangente. Entonces de ahí voy a hacer la división de este valor entre este valor y saco el arco tangente y obtengo este valor, ¿sí? Bien, ese ha sido el problema. Si les ha gustado el video, regalen un like. Paralelamente se pueden suscribir al canal para ir realizando más videos. Eso es todo. Gracias.